Gracias por la unción que has colocado en ella. Gracias por las revelaciones proféticas que has traído a su corazón para esta mañana, a tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú haces la buena obra, Señor, y tú nos estás transformando de adentro hacia afuera, Señor. Saca toda la basura, Señor, saca todo lo que no es oro, plata o minerales, Señor. Quema toda la paja, Señor, quema todo, Padre Santo, que no provenga de ti, Señor, y que cada día podamos parecernos más a tu Hijo Cristo Jesús. Que esta palabra, Señor, que tú traes sea cortante como una espada de doble filo, Señor. Que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que transforme nuestra alma. Que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para ver y entender las cosas que tú traes para este tiempo, Señor. Yo encomiendo su mente y su corazón y su voz para que seas tu Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor. Y echo fuera todo temor, toda angustia, toda preocupación, Señor. Y la encomiendo a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Bueno, buenos días, mis amados y mis amadas. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Gracias, Luisito. Esa es mucha responsabilidad a veces enseñar, ¿no? Eh, Pregunta, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Quiénes no estuvieron, Mari? ¿Quiénes no estuvieron la semana pasada? ¿Y vieron el video, vieron en YouTube la enseñanza? ¿Quién vio la enseñanza? Eso. Ah, bueno, es para hacer un recorderis entonces, porque acá hay varios que no vinieron y que no vieron la enseñanza y de pronto quedan perdidos, ¿sí? Esto es una continuidad, algo que Dios ha ido mostrando en mi corazón hace tiempo y que pues en vista de que este mes es el mes que a Valen y a mí nos asignaron para dirigir, pues veníamos orando justamente para que el Señor nos mostrara qué quería. Y no le hemos puesto ni título, porque yo le digo, vale, eso es lo de menos cuando creo que el Señor está ministrando y está hablando a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como es algo que también el Señor empezó a hablar a mi corazón, el título de la enseñanza de la semana pasada fue El corazón del filisteo. Ah, mira, yo le puse acá filisteo. Sí, el corazón del fariseo. Gracias, eh, Auri. Está atenta. Tiene 10, ¿sí? Tiene 10, ¿sí? Bueno, el corazón de el fariseo. Entonces, digamos que a grosso modo hablamos de que hay unas características en el fariseo y que esas características eh, pues tienen que ver con esto en su época, cómo ellos se plantaban de manera muy religiosa frente al pueblo y que ellos eran como los líderes espirituales de ese momento, pero no se relacionaban ni con los discípulos, ni se relacionaban con el pueblo de ninguna manera. Y, digamos, atravesados por este contexto de la ley, aplicaban todo lo que tenía que ver con la ley, pero no vivían, ¿sí? En una relación con Dios. Entonces, digamos que características que se hablaron en ese momento fue que los fariseos creían tener el poder que le otorga el conocimiento de la palabra del Señor, o de la palabra más bien, o de ser cristianos en el caso nuestros, para juzgar a otros. Entonces veíamos que muchas veces podíamos tener ese corazón de fariseo cuando creemos que por tener el conocimiento, haber leído la Biblia o conocer de Dios, nos otorga el poder para juzgar a otros. El segundo momento habla de poner cargas de purificación a otros que nosotros mismos no somos capaces de cumplir, falta de coherencia, ¿no? Entonces, el corazón del fariseo también se caracteriza por eso, como tener falta de coherencia porque queremos que los otros sean purificados y santos, pero nosotros no hacemos ese mismo sacrificio. El tercer momento tiene que ver
con proponerse a ser vistos y admirados por los demás, que muchas veces desde los lugares que ocupamos, donde sea que Dios nos ha puesto, ya sea por un ministerio o ya sea por también nuestro ejercicio laboral, eh, tenemos la particularidad de buscar ese reconocimiento del mundo, ¿no? Y pues no la afirmación, el reconocimiento de Dios. Buscar privilegios y recompensas. A veces buscamos hablamos en este momento de ser servidos y no de servir. Que el corazón del fariseo está buscando siempre que lo sirva, mas no está buscando servir a los otros y menos a Dios. Y finalmente, hablábamos de buscar reconocimiento, ser figura pública, nos lleva a los demás a la adoración no lleva a los demás a la adoración de Cristo, sino de sí mismo. Entonces, parte de esto de ser fariseos, pues, o de tener, digamos, aspectos, porque no podemos decir que en todos somos, pero sí que tenemos aspectos de esas características del fariseo. Entonces, creo que esa fue como en resumen, ¿sí? Y quedamos ya en la última cuando decíamos que dentro de las características de este reconocimiento que buscaban los fariseos, les gustaba que les llamaran rabí, rabí, que significa maestro. Entonces, siempre tenemos y reconocemos a Cristo como maestro y ellos estaban, digamos, usurpando un poco desde este conocimiento que tenían de la ley, buscar ser esos maestros. Entonces, quedamos allí, se nos comió pues el tiempo, pero pues hoy vamos a tratar de avanzar en el tema porque el tema de hoy seguimos trabajando sobre el corazón, pero hoy es el corazón, el título de la prédica de hoy o de la enseñanza, más bien, es un corazón conforme al de Dios. Ya vemos que es tener el corazón del fariseo, ¿cierto? Y ahora vamos a tratar de comprender si nosotros tenemos un corazón conforme al de Dios. Yo creo que sí. Digamos que en cierta medida sabemos que no somos perfectos y sabemos que pues habrá cosas que todavía tenemos de esta investidura farisea, pero también habrá cosas que Dios, imposible pues en todos estos años de estar en el cristianismo, pues no haya cambiado alguito, ¿no? Sí, hay que dar el beneficio de la duda. Entonces, alguito habrá cambiado en nosotros. Eh, el final que yo les dije que no lo habíamos leído o no habíamos terminado, tiene que ver un poco con este corazón que es de Cristo. Y en Filipenses 2, 5, 8, vamos a buscarlo. Por este acá. Si alguien lo encuentra, me ayuda. Filipenses 2, ya lo encontré. Filipenses 2, 5, 8. En el título de mi Biblia dice exhortación a ser como Cristo. Sí, señora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a la muerte, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, digamos que ahí mirando, digamos, quién es Cristo, vemos que es Dios, Él era Dios y se hizo hombre, se despojó de esta investidura de Dios, pues digamos que para poderse volver hombre, y dice la palabra en el 5, perdón, en el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Entonces ya vemos la humildad de Jesús, que siendo Dios se despoja de este carácter de Dios para servir
a los hombres y dice, sino que se despojó a sí mismo. Y mire la palabra, pues en esta traducción dice se despojó. Despojar es soltar, es quitarse algo, ¿sí? Cuando yo me despojo, no sé, de una blusa o de dinero o de cosas, es porque hay algo que dejo de mí para entregar a los otros. Eso es despojarse. Y Jesús hizo eso. Dice después, tomando forma de siervo. Entonces mirábamos que el fariseo no le gusta sino que sea servido. Aquí Jesús nos muestra en su carácter que él vino fue a servirnos, ¿sí? Y hecho pues semejante a los hombres, no igual a los hombres, sino semejante a los hombres. Tomando o estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, pues ya sabemos que se humilló hasta llegar a la cruz, ¿cierto? Y morir. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, ahí pues está como el final que finalmente, bueno, quedamos allí. Y vamos a empezar el nuevo tema que dice un hombre, perdón, un corazón conforme al de Dios. Y para eso vamos a estudiar hoy Samuel, ahí, primera de Samuel, ya les digo, parece en primera de Samuel, ya la tenía y se me embolató. Primera de Samuel. Vamos a estudiar otro hombre de la Biblia, ya estudiamos a los fariseos y hoy vamos a ver a David. ¿Sí? Todos sabemos o todos hemos escuchado que David, Dios siempre lo ha llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué no a Jesús? Pues porque otros dirán, pero es que Jesús era de todos modos Dios, ¿cierto? Entonces, para entender un poco desde la ley, cómo David era, ¿cierto? Y por qué Dios, no porque fuera perfecto, porque él era un hombre, y ahí vamos a ver pues unas cositas que luego tenía David, ¿sí? Pero David era un hombre común y corriente, solo que tenía unas características en su personalidad que Dios lo había, digamos, puesto en alta estima, por llamarlo de alguna manera. Entonces, como venimos hablando del corazón, recuerden que la semana pasada yo les decía, a veces conocemos muchos de Dios, pero desconocemos a Dios. Conocemos mucho de la palabra, pero no nos relacionamos con Dios, por tanto no lo conocemos. Podemos leer la palabra y saber que hay algo escrito y eso lo aplicamos en la vida nuestra o en la de otros, pero desconocemos a Dios y al desconocer a Dios desconocemos cuál es su voluntad. Entonces, siguiendo, digamos, con la preparación de este estudio, Dios me decía muchas veces, me lo dijo a mí y otras veces pues orando por otras cosas, también volvía y me lo repetía y es que me decía, muchos son creyentes, pero pocos me conocen. Y ahí hay una distinción entre creer que Dios existe y otra cosa es conocer a Dios. Entonces yo les ponía el ejemplo la semana pasada, nosotros sabemos que el presidente existe porque lo vemos en las noticias, pero pocos lo conocemos, o sea, ninguno, más bien de aquí yo creo que ninguno lo conoce. Entonces es lo mismo, muchos creen en Dios o creemos en Dios, y esta palabra de creer implica es saber que alguien existe, más no me relaciono con él, entonces por tanto yo no lo conozco. ¿Quién era David? Entonces vamos a hacer un contexto de David muy pequeño que tiene que ver cuando él fue nombrado, fue ungido como rey. Resulta que Saúl en ese tiempo era el rey de los judíos, ¿cierto? Este fue un rey, Saúl, elegido por los hombres. Pero David tiene una distinción y es que fue elegido por Dios, ¿sí? Saúl, pues, venía siendo el rey, pero Saúl cometió muchas embarradas, ¿sí? Él era un hombre soberbio, para ir viendo otras características de otros hombres, ¿no? Entonces él era un hombre soberbio y era un hombre impulsivo, no sabía esperar,
¿cierto? Entonces, cuando Saúl era rey, pues Dios a través de Samuel, pues le mandó cierta información, pero él echaba la culpa a los demás cuando no se escudaba en los demás, por un lado, y por otro lado, era desobediente, o sea, no alcanzaba a esperar la voluntad de Dios. Entonces vemos que Saúl muchas veces Dios le decía, espere, primero le dijo en un momento que matara a los amalecitas, y él cogió y los mató a todos menos al rey. Y Dios ya había tenido un pacto años atrás donde dijo que iba a matar, que no iba a quedar ni un descendiente de ellos. Pero Saúl rompió con ese pacto que había hecho Dios, imagínense la gravedad del asunto. Luego le dijo, espere para que hagan altar y sacrificio, y él se adelantó. Más adelante le dijo, por una confusión iba a matar a su propio hijo. ¿Sí? O sea, él era una persona, un corazón soberbio, rebelde y desobediente, ¿cierto? Entonces, Dios no le pareció que él tuviese que mantenerse en su trono. Entonces dijo que lo iba a destituir y que ninguno de su familia iba a suplir. Pero hay algo muy curioso, muchachos y muchachas, es que cuando Dios dice esto, uno pensaría, eso va a pasar inmediatamente, ¿cierto? Uno dice, ah, ya, pues entonces va a montar otro rey, ¿sí? Como que va a hacer un golpe de estado el Señor y va a dar a Saúl y va a montar a David. No, pasaron muchos años antes de que David se hiciera rey. Y ahí vamos a empezar a estudiar entonces por qué Dios esperó tantos años para que David fuera rey, porque también él necesitaba formar su carácter. Ya había visto unos aspectos en él, pero efectivamente necesitaba un tiempo prudente para que él se hiciera rey. ¿Qué pasa entonces allí? David, pues es descendiente de Booz y de Ruth, es hijo de Isaí, nacido en Belén, y es el menor de 7 hermanos. Ellos eran 8 y él era el más chiquito. Era pastor de ovejas, o sea que él mantenía con su rebaño. Sus 3 hermanos mayores eran más guerreros, eran soldados, que ahorita ya lo vamos a leer, pero David efectivamente, pues no teníamos como que ese oficio, a él lo habían puesto a pastorear las ovejas y allá estaba todo el tiempo. Primera de Samuel 16:6. Vamos a ver lo que dice el Señor aquí en este versículo. Ya entendiendo el contexto, entonces Señor manda a Samuel a buscar a Saúl, perdón, a David. Él dijo, váyase para Belén porque voy a elegir un nuevo rey. Cuando llega Samuel, yo no sé, esto me parece curioso, porque cuando llega Samuel, los ancianos salen y dicen, usted viene en paz, como que qué va a pasar aquí, ¿sí? Ellos seguramente no era común que Samuel apareciera, y si aparecía, seguramente pasaba algo, ¿no? Pues cuando llega Samuel, ellos todos salen en el pueblo, salen los ancianos, se encuentran con él y dicen, ¿es en paz que tú vienes? ¿Sí? Porque que llegara un profeta a un lugar, había conmoción. O sea, eso no era así como día gratis. Entonces, ese es el contexto. Y ellos se reunían a hacer sacrificio y está Isaí y sus 7 hijos. Curioso que Isaí no mandó, no mandó a llamar a David. Preguntémonos, ¿y por qué Isaí excluye a David? ¿Sí? ¿Por qué Isaí? Entonces, yo les digo una cosa aquí. Leamos el 16:6 y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Quién vio a Elías? Samuel. Entonces seguro lo vio grandote o hermoso y dijo, ah, este tiene pinta de rey. Se fijó en lo que podían ver sus ojos. Y qué curioso que muchas veces menospreciamos al otro
porque no cumple con nuestras expectativas o al contrario, lo elegimos porque cumple con nuestras expectativas. ¿Sí? Entonces, qué curioso que eso suceda. Entonces dice, aspecto físico para ser un rey. Entonces ahí después en el 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, yo quiero hoy decirles esta mañana, sí, ¿qué era lo que buscaba Jehová en un hombre para elegirlo rey? Porque también tengo que decirles algo que me decía el Señor anoche, esto fue terminado anoche, y es, si usted es menospreciado, si usted se siente menospreciado, prepárese porque Dios lo va a elegir rey. ¿Ah? Si usted se siente menospreciado, si usted siente que no vale nada, si usted siente en su corazón que nadie lo mira ni nadie lo reconoce, si usted no tiene un lugar importante en su empresa o en la compañía donde usted trabaja, si usted le va mal en el trabajo, si nadie lo quiere, prepárese, lo va a elegir rey, pero no lo va a elegir ya, ¿sí? Lo va a ungir como rey, más lo va a preparar para que sea rey. Ahora la pregunta es, ¿nos vamos a dar preparar para que seamos rey y tenemos ese corazón dispuestos para ser reyes? Porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, ¿cierto que sí? Si usted se siente, porque el Señor le decía, yo me lo digo a mí porque, bueno, no lo voy a decir, pero sí me lo digo para otros. Si usted se siente menospreciado, porque creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados, no nos hemos sentido importantes, creo que nos ha ido mal, no conseguimos trabajo, buscamos y metimos hojas de vida y nos rechazan 10.000 veces, nos echan de nuestros empleos, a mí me echaron de varios, sí, gracias a Dios, me echaron de varios, sí, o no le reconocen lo que usted ha hecho bien, entonces prepárese, Dios lo va a hacer rey, ¿vale? En el 7 entonces decía, bueno, ya les dije, en el 8. Entonces llamó Isaías a Binabá y lo hizo por pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Entonces, mire, Samuel ve a Alia y dice, este muchacho es. Y entonces Dios le dice, este no es. ¿Y qué hace Isaí? Llama al segundo hijo, claro, en orden jerárquico, porque allá en esa tradición, de hecho, en la realeza es así, el mayor es el que hereda el trono. Entonces, digamos, subjetivamente se pensaba, dice, claro, el primero es el rey, si no es el primero es el segundo. Y de ahí para allá empezaron uno, dos, tres, siete. Y se acabaron los muchachos y Samuel dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y entonces dice, ¿no tienes más hijos? Dice en el 12, después de que le dice, sí, claro, mandó a llamar al pastorcito de ovejas. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Cómo? Aquí dice en el 12. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Quién envió? Isaí. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. ¿Sí? Este es. Ese muchacho tenía la edad más o menos de nuestro Juan Pablo. Dice los estudios que aproximadamente él tenía unos 15 años. Y yo me imagino la escena. Ustedes saben que a mí me gustan las escenas de la película, ¿no? Entonces usted ve reunido el pueblo esperando al bendito ungido, ¿cierto? Y entonces el ungido está por allá con las ovejitas. Yo me imagino cómo llegó, ¿no? Con botas pantaneras, ¿sí? Con el callado, sucio, oliendo a oveja. Era el ungido de Jehová. Y él llegó allá, yo me imagino más perdido
yo me imagino a David como que, bueno, ¿y esto qué fue? ¿A qué hora reunió esta gente? ¿Por qué no me llamaron? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo me imagino a David como que, ¿y aquí qué pasó? Pero él ni siquiera, ahí no dice, pues seguramente que él le preguntó a papá, ¿y qué pasó aquí? ¿Cierto? Seguramente le habló al papá, papi, ¿y usted por qué me mandó a llamar? El chino inocente de todo llega y se sienta y resulta que lo ungen como rey. Si usted lo ungen como rey, ¿usted qué hace? Se muere de susto y por allá. ¿Ah? ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Luisito? A tomar posesión, ¿cierto? Y Auri dice lo mismo. Si usted lo ven como rey, ¿usted qué hace? Yo, bueno, yo vengo por lo mío. Sáqueme a Saúl, ¿cierto? Ya no más ovejas, ¿cierto? Y Pablo fue otra vez. David lo ungieron como rey, dijo, ah, bueno, gracias. Y se fue otra vez para sus ovejas. Él no se fue a reclamar su trono. De hecho, en ningún momento lo reclamó. Vamos viendo el carácter de David o no, el corazón de David. En el 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Sí? Mire, no se le olvide esto. Y lo ungió en medio de sus hermanos, con quien estaba ahí en presencia de su familia, ¿no? Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Luego pasa lo siguiente, ¿sí? Para que sigamos mirando. Saúl, son dos películas, la misma película, dos escenas, ¿no? Entonces la segunda escena sigue Saúl allá en lo suyo, desobedeciendo a Dios, matando filisteos y amelacita y quién sabe a quién más. Y está Saúl allí, pero su pecado lo empieza a atormentar. Y él empieza, dice que un espíritu malo viene y lo atormenta, ¿sí? Entonces, ¿qué le aconsejan? ¿Qué le aconsejan los criados, los siervos de Saúl? Dicen, nosotros conocemos un muchachito que toca el arpa. Y ese muchacho, pues, ¿por qué no lo traemos? Y que cuando venga ese espíritu y te atormente, y ahí dan unas características, ya las vamos a leer, pues venga y pues te traiga como consuelo, te dé paz. Y entonces a Saúl le pareció que eso era buena idea y entonces manda a llamar al muchachito y vamos a ver en el versículo 18 del capítulo 16. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Había pasado días, ya sabemos que fue ungido como rey y él se fue pan de sus ovejas haciendo lo que él hacía, es decir, él como que no alcanzó a dimensionar lo que había pasado cuando Samuel lo ungió. Yo creo que David no es que no le haya dado la importancia, no me inclino hacia allá, pero sí yo creo que no había alcanzado a dimensionar eso que había pasado allí. Pero era su corazón tan humilde que él esto no le importó. Y él se fue a hacer lo que Dios le había mandado hacer, de la encomienda de su padre. Lo curioso es que él ya tenía un nombre, ya era conocido por los demás, porque ya otros lo venían a reconocer. Mire que él no estaba buscando reconocimiento, como lo vimos en los fariseos. Pero David sí era reconocido. Cuando los criados dicen, nosotros conocemos, hemos visto, mire, hemos visto a un hijo de Isaí, es decir, ya otro lo había observado, lo había analizado, lo había visto, y dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Recuérdese que él no iba a la guerra, pero mataba leones y osos por doquier. Y dice, prudente en sus palabras, entonces ya vamos viendo aspectos de la personalidad. Y hermoso y Jehová estaba con él. En el 19 dice, ¿qué? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo
a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Por qué David, insistimos, no se fue a reclamar el trono? Él estaba ya con sus ovejitas. En el 21 dice, y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le tomó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, él ya era rey y entonces le dan el título de paje de armas el rey Saúl. En ningún momento dijo, pero ve, ¿por qué me va a dar esto si yo también voy a ser rey, sí o no? Él nunca dijo, no, yo no voy a ir allá a tocarle el arpa a este señor. Él nunca dijo eso. Él se fue a servir a Saúl. Él no tuvo problema con eso. Y más curioso todavía es que el 21 dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, dice, y él le amó mucho. ¿Cómo sería el servicio de David y la tranquilidad que David poseía en la presencia del Señor, porque él estaba en la presencia del Señor, que Saúl quedó allí, pues, amándolo mucho, respetándolo mucho, por lo menos hasta ese momento? Entonces, en el carácter de David ya empezamos a ver varias cosas. Se ve que hay un carácter de humildad, es decir, él no estaba buscando ni tronos, ni nada de estas cosas, ni reconocimiento. Tenía un don de servicio, ese fue a tocarle el arpa a Saúl, no estuvo allí toda la vida con él, pero estuvo allí brindándole ese servicio. Se desprendió, es decir, él dejó sus ovejas, dejó su casa para irse a prestarle un servicio a Saúl. Eh, y sabe esperar los tiempos. ¿Por qué sabe esperar los tiempos? Porque él ya sabía que él iba a ser rey de Israel. Yo no me imagino que Samuel le haya comunicado eso en secreto, o sea, que haya quedado callado, como que lo ungió y no le dijo nada. Yo me imagino que cuando lo ungió como rey y lo dijo y había testigos de eso. Pero él, en su carácter, en su personalidad, sabía que ese no era el momento. Y a veces, ¿cuántas veces nos apresuramos, no? Entonces queremos como que Dios nos da una promesa. A los que nos han dado profecía, pues uno sabe que Dios nos ha prometido muchas cosas. La Biblia está llena de promesas, pero ¿para cuando uno quiere eso? Pues que el Señor se está como, pantier es tarde. Pantier es tarde, ¿cierto? O sea, uno quiere eso para allá. Para allá lo quiere, pues yo lo quiero para allá. Y yo muchas veces digo, Señor, pero usted está como lento, o sea, se está demorando. Y entonces cuando uno cree que Dios está lento, uno empieza a ayudarle a Dios, ¿sí? Porque está como lento, entonces hay que ayudarle a Dios. Eso nos pasa, pero David sabía que Dios tenía el control de su vida. David se relacionaba con Dios. Y cuando uno se relaciona con Dios, uno no duda del proceso. Cuando uno se relaciona con Dios, uno sabe que Dios tiene control de todas las cosas, entonces uno no está afanado de que las cosas se cumplan, aunque sí, obviamente la ansiedad, la humanidad nos angustia muchas cosas, pero David supo esperar los tiempos, ¿sí? Ahora nos vamos a ver, pues dice la Biblia que él, cuando fue nombrado rey, o sea, a los 30 años, lo ungieron más o menos a los 15 y él tuvo que esperar 15 años. Dígame si eso no necesita paciencia. Yo no sé, yo me miro a mí misma y yo digo, no, yo no sé si yo hubiera aguantado 15 años por semejante regalo, o sea, es que ni siquiera que le hubieran prometido, no sé, un carro de estos de caballos, ¿sí? No le habían prometido eso, a él le habían prometido el trono de Israel. Y entonces uno cuánto espera por el trabajo ideal o por el esposo ideal, la esposa ideal, o por la familia ideal, o por lo que usted idealice.
que es su propio trono, pues muchos años, muchas veces, y a veces poco, o a veces impacienta, y eso hace que se retarde más el proceso, ¿cierto? Por afanoso. Entonces, vámonos a la escena número 2, que ustedes conocen esta historia mejor que yo, que se llama David y Goliat. Samuel, capítulo, 1 Samuel, capítulo 17, ahí está enseguidita. No vamos a leer todo eso porque ustedes ya la conocen, pero sí vamos a ver aspectos de este capítulo que nos hacen entender el carácter de David y por qué David era conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Como conforme al corazón que Dios buscaba en un hombre para entregarle el trono. Entonces dice la escena, ¿no? Ellos están los guerreros o los soldados de Israel, por un lado, en un monte, y al frente tenían a los filisteos, ¿sí? Y en mitad, entre ese monte y el otro, estaba el valle de Ela. Y resulta que los filisteos pues tenían su gigante. Y este gigante que medía más o menos 3,5 metros, es como el tamaño de esta casa, ¿sí? Como 3,5 metros, estaba allí diciéndole cosas y atemorizando. Entonces, imagina a los filisteos guerreros, soldados entrenados de Saúl, viendo que son yo no sé cuántos de miles y viendo a Goliat, un mancito allá de 3,5 metros, ¿cierto? Y lo ven y este señor dice, pues qué bien, que soy yo, que ustedes que vienen a amenazarme a mí, usted, y yo me imagino a Eliab y al otro hijo de, se me olvidó el nombre, al otro hijo y a los tres hijos, porque habían tres. Ahí los dicen los nombres en el capítulo 17. Están muertos del susto. Estos que Samuel creyó que eran los benditos ungidos. Estaban muertos del susto. Y pasa en el versículo 8, vámonos al versículo 8 del capítulo 17. Entonces ustedes ya saben la escena. Lo más bonito es que Isaí servía a sus hermanos. Entonces dice Isaí, perdón, David servía a sus hermanos. Isaí dice, vea, llévele en estos pancitos, sus hermanos están allá aguantando hambre. Y usted imagina a un hombre en guerra y con hambre. Yo no me imagino eso. Debe ser terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, llévele estos pancitos, esta harina y esto para que, y este cocido para que ellos coman. Y pregunte cómo están. Vaya, tráigame noticias a ver si ya los mataron, están vivos, qué pasa con estos muchachos. Pues ellos estaban allá, en todo ese grupo amedrentado por el filisteo este. Y dicen el 8, bueno, yo veo el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, eh, esto lo está diciendo Goliat. ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Miren lo que dice el filis. ¿Cómo reconoce Goliat a los israelitas? ¿Como siervos de quién? Como siervos de Saúl. O sea, él los veía como siervos de Saúl. Pero ustedes más adelante en la historia, que ya lo vamos a leer, va a ver cómo se veía David. Cómo se veía David. Entonces dice, eh, no, espérame que yo tengo mi orden acá. Bueno, a veces menospreciamos, ya lo dije, el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿cierto? Y yo ya había mencionado que David, eh, pues estaba allí sirviendo a sus hermanos, había servido a
Saúl en otro momento, seguía siendo pastor de ovejas. Uno dice, es un trabajo allí sencillo, ¿cierto? Es un trabajo allí humilde. Él cuidaba de sus hermanos, pues él fue el que llevó la comida. Y yo pienso que en el lugar donde Dios nos haya puesto, todo oficio es importante. Todo oficio es importante. Yo les voy a contar algo ahí que se me acaba de venir a la mente y es que en la oficina, digamos, nosotros tenemos un espacio, una casa, una casa terapéutica. Y la señora que nos colabora con el aseo, el día que yo soy la encargada como de hablar con ella, de pagarle, bueno, hacer como su horario para que nos ayude allí con algunas cosas. Y el día que ella llega, que ella me habla, pues cuando hablamos por teléfono con ella, ella me dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le expliqué, pero yo le dije esto porque es algo que tenemos como visión en esta casa. Y yo le dije a ella, mira, tu trabajo es tan importante, no lo veas como algo pequeño, porque esto que tú haces, que para mí es muy importante, porque hacer el aseo de una casa, la casa es grande, es tan importante que el que viene aquí recibe sanidad solo por eso, porque encuentra el lugar bonito, porque está aseado, porque se encuentra en armonía, porque huele rico. Entonces, antes de que lleguen a conversar con nosotras o conmigo, ya llegan a la casa y tú ya has posibilitado que el espacio esté en armonía para que las personas empiezan a sentirse en paz. Y eso es tan verídico que la gente llega y dice, ay, mira, esto huele tan rico. ¿Y usted qué le echa al piso? Mire el piso como lo tiene de brillante. Y mire esto. Y empiezan a decir, esto se siente tan en paz. Cuando entran las personas nos han dicho, venga, aquí, a mí me han dicho, usted vive aquí porque su casa es muy bonita. Entonces yo le digo, no, esta no es mi casa y no vivo acá, pero pues con mucho gusto. Entonces yo le hago la retroalimentación a ella. Yo le digo, mire lo que las personas están diciendo. Entonces no podemos desvalorizar el lugar donde Dios nos ha puesto, porque cada cosa es importante. Por eso vemos que hay un David que es fiel a Dios y que es fiel a su servicio, a su llamado. Él fue trascendiendo, fue creciendo, fue evolucionando, pero desde lo más pequeño hasta lo más grande fue fiel a Dios y hizo las cosas con diligencia. Vemos a un David que entendía que donde Dios lo pusiera y en el oficio que lo pusiera, era Dios el que lo había enviado a ese lugar. Por tanto, lo hacía con todo el amor y con toda la diligencia. En Mateo 25:3, no lo vamos a buscar, dice, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ya van viendo por qué Dios eligió a David, conforme al corazón de Dios, como el Dios lo buscaba. Y él fue y sirvió a Saúl hasta que a Saúl pues le dio pues por perseguirlo. ¿Sí? En el versículo 26 de ese capítulo dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que vencieren los filisteos y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A mí eso me parece bello, ¿sí? El chino llegó allá de casualidad, empezó a escuchar y justo llega cuando el filisteo andaba ya gritándole a los israelitas y burlándose de ellos. Justo llega ahí, pues era que no era casualidad, Dios lo envió en el momento preciso. Como que dijo, vaya, pues ayude a estos muchachos porque acá se me acobardaron todos. Y yo necesito que usted salve la parada. Y empieza él a preguntarle, porque los hermanos no le decían nada, los hermanos decían, a ver, ¿usted qué hace aquí? Váyase para la casa.
Los hermanos mayores empezaron, váyase para la casa. ¿Usted qué hizo con esas pocas ovejas? Le dijo el mayor. Ahorita lo leemos. Está en el 28, dice. Y oyéndole hablar Elianá, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense el juicio pues del hermanito, ¿sí? Entonces, David estaba preguntando, pero me gusta mucho la parte cuando dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, le estaba enojado como que a ver, este atrevido, ¿qué le pasa? Y después dice, en su identidad. Mire que hay unas dos condiciones para uno identificar si uno tiene identidad y yo ya le muestro la primera. La primera tiene que ver es a dónde yo pertenezco. Porque David ahí sí tiene clarísimo y dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. No dijo, para que provoque a los escuadrones de Saúl. El filisteo veía siervos de Saúl, por lo tanto los minimizaba, porque Saúl era un hombre común y corriente, pero David nos veía como hijos de Dios, como siervos de Dios. Por tanto, él entendía que si iban a estar allí frente a los filisteos, no se iban a parar como hombres comunes, sino que eran hombres enviados por Dios. Así que cuando usted se pare, usted no se puede parar. Si usted conoce quién es su Dios, si usted alcanza a dimensionar esta frase solo un poquitico, usted se va a parar de ahora en adelante entendiendo dónde Dios lo ha enviado y a quién usted representa. Esa es la primera característica de cuando uno no tiene falta de identidad, ¿cierto? Es a usted dónde pertenece, a quién pertenece. Y después dice, bueno, eso ya lo dije. En el 28, ya lo leí el 28, ¿cierto? Ah, bueno, y entonces viene pues esta conversación con su hermano y el hermano, ya sabe, ¿será que él ya no estaba allí en el momento en que David había sido ungido? Y todavía lo seguía viendo allí como este muchachito. Y él ya sabía lo que Dios, lo que David le quedaba en su destino. Y él ya sabía que él iba a hacer. ¿Usted cree que usted me dice mi hermano, a mi hermano menor, que va a ser rey? Yo como hermana mayor, ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Qué quiere, hermanito? Sí, hay que llevarlo en la buena. Pero yo no sé si era envidia o qué, porque él era el mayor, ¿cierto? Él le dijo, pero ¿por qué no me eligieron a mí? Muy probablemente se estaba pensando Elías, dice este peladito, este chiquitín, y entonces este chiquitín va a ser es que el rey de Israel. ¿Mm? Y el chiquitín, mire lo que hace. En el 33 dice, y dijo Saúl a David, bueno, entonces él se fue y finalmente estaba que pregunte, porque estaba como quien dice, y bueno, ¿yo qué puedo hacer acá? Y se fue a hablar con Saúl y dice, no es más, en el 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él, un hombre de guerra desde su juventud. A veces menospreciamos a los jóvenes y eso sí que nos pasa a los adultos y hay que reconocer. A veces decimos, no, pero es que usted no sabe, todavía le falta. A veces a los jóvenes, cuando fuimos adolescentes hace poquito, ¿sí? Eh, Sufrimos de menosprecio y los muchachos hoy sufren de mucho menosprecio por los papás, porque no creen que realmente puedan hacerlo. Y todavía lo seguimos viendo de ese tamaño, ¿sí? Entonces sí es muy importante aprender a confiar y miren el ímpetu, ¿no?
O sea, David estaba seguro de sí mismo. Él no dudaba, él no dudaba de él. Había una tal confianza en su capacidad de guerra. Además, los criados ya lo habían identificado. Recuerdan cuando fue para a tocar el arpa, ellos ya habían dicho, él era un chico prudente, tocaba el arpa, era buen mozo, de hermoso corazón y era un hombre de Dios, estaba allí. Entonces él sabía eso y lo expresaba, pero resulta que cuando uno no lo tiene tan claro, pues no es tan fácil expresar eso que uno es, porque uno anda así como bajo, como será que sí, será que yo sí puedo con esto, será que no. David tenía claridad en su identidad y también claridad en lo que Dios le había dicho que podía hacer. Además, porque ya sabemos que él mataba leones y osos, pues no se compara un león con Goliat. Era como dos veces. El león en la época era más feroz que el de ahora. Los de ahora son bonitos, pero no son feroces. Ah, bueno, dice aquí Luis que los de leones de antes eran más feroces y eran de corazón oscuro. Según los historiadores, vean, ya nos está enseñando acá Luisito, que sabe más, ¿cierto? Entonces sí es importante ver, gracias Luisito, ver que él tenía una confianza grande en sí mismo. Leamos el 37, dice, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté conmigo, esté contigo. Mire, pues la confianza y la seguridad que él tenía. Ahí vamos viendo que él reconoce que no es él, sino que es Dios a través de él. Cuando reconocemos el tipo de Dios y lo conocemos realmente por nuestra experiencia en Dios, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Que Dios nos ha enseñado una vez y uno va a la otra guerra y uno dice, uy, no, yo como que allá no me meto, ¿cierto? Me da como sustico. Y Dios lo vuelve, lo obliga un poco a ir y uno va y lo respalda. Y va a la siguiente y dice, uy, no, esa está más dura. ¿Sí? Y Dios lo viene uno respaldando en toda la historia de su vida y uno todavía lucha mentalmente pensando que Dios no lo va a respaldar. Claro, se necesita tiempos, sí, porque Dios necesitaba que pasaran 15 años para que este muchacho, ya siendo hombre, tomara posesión del reino, pero todavía creemos que Dios no nos respalda. Y si todavía lo creemos porque no conocemos a Dios, no lo conocemos, ¿sí? Pues les voy a contar, ustedes conocen, algunos conocen mi historia, mi testimonio acerca de cómo pagué el pregrado, ¿sí? Algunos lo conocen. Y entonces ahora que estoy pagando el posgrado, ¿sí? Pues las cosas se dieron un poco más sencillas, no fáciles, pero sí más sencillas. Pero este último semestre yo la pené, o sea, no tenía un peso, no había alcanzado a ahorrar nada y ya es el último semestre. Yo dije, Dios, se llegó la factura, subió eso casi 1.000.000 de pesos. Yo dije, yo no tengo un peso. Y al principio uno no, haciendo el valiente, uno dice, no, Dios respalda. Sí, no, Dios respalda. ¿Sí? Pasaron los días y yo había sentido en mis fuerzas como tocar unas puertas. Y entonces yo digo, no, yo creo que es por aquí. Y voy y toco la primera puerta. Y entonces en la primera puerta al principio me dijo, sí, tranquila, no se preocupe. Sí, yo le presto esa plata. Yo dije, bueno, amén, aquí fue. Sí, ya. Y me desentendí unos días. Cuando va llegando, faltaba una semana para pagar el semestre. Y va llegando una semanita antes, entonces yo llamé, ya me estaban, faltaba unos días para que colgaran la factura definitiva. Entonces yo dije, bueno, vuelvo y llamo. Y llamo a esta persona nuevamente y no me contestó. Dije, bueno, debe estar ocupado. Volví, le escribí y no me contestó. Yo dije, no, acá fue que no. ¿Sí? Yo dije, ¿qué hago? Me fui para Licetes. Y pues el préstamo con el ICETEX no era opción. Eso no quería yo.
Me fui para allá y averigüé. Y yo le dije, vea muchacho, ¿y cuándo entra? En 15 días. No, ya esa plata no se le puede prestar, es que eso demora el trámite un mes. Usted no entiende que esos trámites son largos. Y yo, pues no, se me había olvidado. Y entonces me dijo, pues usted verá si se lo hace, pero esa plata se le desembolsa un mes. Y yo entraba a los 15 días. Yo dije, no, no se puede. Porque para entrar yo tengo que estar matriculada. Entonces yo dije, ya me empiezo yo a rascar la cabeza. Yo dije, señor, segunda puerta, no hay. Luego yo dije, pues tengo una tía amada, ¿sí? Y le llamé y mi tía me dice, sí, yo le presto, pero no tengo toda esa plata, la otra plata la tengo en no sé dónde, y toca hacer ese trámite. Y yo ahí dudé, yo dije, pero bueno, fui a averiguar al banco si se podía hacer ese trámite. Y el banco dijo, no, ese trámite no se puede hacer. Jesús, Señor, pero si esta es una prueba, decime si yo la voy a pasar o no, o sea, por favor, sí, sópleme el camino, ¿sí? Y entonces yo me empecé, ya con la angustia, porque me alcancé a angustiar, yo empecé a orar y le dije, Señor, si yo estoy tocando puertas y están cerrando, ¿será que cancelo el semestre? Pero para cancelarlo tengo que posponerlo un año. Y yo dije, Dios, todo lo que estás haciendo en esa sala, todo lo que estás permitiendo, eh, todo lo que estamos avanzando en el proyecto, si tú quieres que se pare, dígamelo así clarito, porque no le quiero entender, ¿sí? Y finalmente cuando se cierran estas puertas, apareció mi mamá, bueno, aparecieron los ángeles, entre esas mi mamá, un amigo, y me dijo, no, no se preocupe, ¿cómo se le ocurre que usted va a cerrar esa puerta, va a cancelar semestre? Ni de funda la dejamos cancelar semestre. ¿Cuánto necesita? No, pues qué tanto. Ah, bueno, entonces uno dijo, yo le presto tanto, el otro me dijo, te presto tanto, y yo le dije, no, pero yo no alcanzo a pagar esa plata así como fragmentada, porque mensualmente me tocaría pagarle al uno, al otro y al otro. Y todos tres me dijeron, páguemela cuando pueda. ¿Mm? Y se pudo pagar el semestre eh, el día que era, o sea, el día que se cerraba la matrícula para que no me cobraran 500.000 pesos más extra, ese día, contratiempo, contra marea, mi mamá fue y hizo la diligencia, se pudo pagar. Pero yo ya venía con una experiencia, entonces lo que cuento es decir, en esos momentos uno vuelve y le miden el aceite, ¿no? Como que, pues crea definitivamente. Entonces hay una certeza en el corazón de David. Y ahí hay una cosa muy importante, ¿sí? Y es qué tanto yo tengo identidad, ¿cierto? Porque ya vimos que una de las primeras es dónde pertenezco y la otra es quién soy. Y en el 38, vamos a ver el 38 y 39, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esa no era su vestido. Él no era Saúl. Por supuesto que no era porque por eso lo eligieron a él ahorita, ¿cierto? Él no era Saúl. Entonces, me de ponerse esa coraza, que es esa malla que se ponían, y el casco, y yo no me imagino, pues yo menos que Saúl era mucho más grande que David, porque él era un muchachito, chiquito, y este señor ya era un hombre, y se pone esa coraza, pues ese no es él. ¿Cómo prestarse de la identidad de otro? Entonces él dice, no, yo en esto no he practicado, yo no soy, esto a mí no me sirve. Él se fue con sus armas. ¿Y cuáles eran las armas de David? María Paula, échale enojo a María Paula, ¿sí? Se tenía su vaina, ¿sí? Él tenía
sus piedritas y su cauchera. Eran las armas de David. Y con esas armitas que uno, claro, llega ya donde el filisteo y le dice, a ver, yo acabo soy perro para que me trate con palos y con piedras. ¿Cómo menosprecia la capacidad de David? Pues estaba con sus piedras, pero él sabía que lo iba a matar porque él decía, Dios está aquí conmigo y él me va a respaldar. Entonces es tan importante saber, ¿sí? Que no tengo que tener la identidad del otro. A veces anhelamos ser como los otros. Es que él es más exitoso, es que él gana más dinero, es que le va mejor, es que él está, no sé, fulano está casado o está casada y tiene cuántos hijos y no sé qué. Y a las mujeres sí que nos dicen mucho sobre eso, ¿sí? Si estamos solteras, que porque estamos solteras, que cuando se va a casar. Si nos casamos, que cuando vamos a tener hijos. Nadie nos pregunta si estamos bien como somos, ¿no? ¿Sí? Están tan afanados, ¿sí? Porque seamos lo que todavía no estamos diseñados para hacer o lo que no, Dios nos ha preparado para eso todavía. Hay un proceso que hay que cumplirlo y hay que tener certeza o identidad de dónde Dios nos está llamando. En el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, ya están ahí frente a face to face, y sale el hombre de 3 metros y medio y se enfrenta con el chiquitín. Yo no me imagino, pues, David, yo mido 1,65, yo me imagino que David estaría más o menos de mi estatura. Y entonces el otro era como el tamaño de esta casa, yo me imagino cómo sería esa escena. Y si está David frente al filisteo, ¿cierto? Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no le dijo, yo vengo aquí con estas 3 piedritas y la vaina. Pues si le dice eso, pues más bullying le hacen, ¿sí? Y yo no me imagino allá los de Israel. Yo no creo que los de Israel estaban haciendo barra a David. Ellos estaban allí diciendo, no, ya nos figuró esclavitud. ¿Sí? Empezando por sus hermanos. Yo, este peladito, ¿a qué hora se metió esta idea en la cabeza? Porque no se quedó en la casa con las ovejas. Ah, ¿a qué hora le ocurrió esto? Yo me imagino que los hermanos estaban allá diciendo, no, aquí, ¿por dónde era la ruta de escape? ¿Sí? ¿Por dónde salimos corriendo? Porque aquí ya, como dicen los muchachos, paila, ya pailas. Entonces, dice David, y lo tiene clara, y escríbanlo en su mente, porque sabía de quién era hijo David, de Dios. Y en su relacionamiento con él sabía a quién le servía. Y decía, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Aquí yo no veo a Saúl por ningún lado. Dice, y a quien tú has provocado. Yo no veo a David diciendo, es que yo vengo en el nombre de Saúl. ¿Sí? Y vengo aquí entonces porque el rey me mandó, porque aquí ya mire todo ese ejército está cobardado y yo llegué aquí de metiche a salvarlos a todos. Él ni siquiera se pone adelante, yo vengo al nombre, dice, en el nombre. No dice yo vengo en nombre propio, ni dice en nombre de Saúl, ni en nombre de mi casa, de mi padre Isaí. Yo no vengo en nombre de nadie de esas personas. Dice, yo vengo en nombre de Dios. Pues si tú tienes fe, yo no sé qué estás pidiendo allí y qué estás orando. Y tampoco sé, no sé, por qué Dios no te lo ha dado. Pero yo estoy segura de que cuando tú entiendas esto, entonces Dios te entregará tu filisteo en tu mano. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera, desde lo financiero, desde lo relacional,
desde, no sé, desde la enfermedad, desde lo familiar, no sé cuál es tu filisteo. Pero si tú entiendes a quién sirves, si tú entiendes de quién eres hijo, si tú entiendes que no es por tu capacidad, ni por lo que tú hagas, no es por tu piedrita, ni por tu cauchera, eso tiene otro nombre, ¿sí? ¿Onda? Eso, onda. Si no es, si no es por eso, no es porque usted sea pastor de ovejas, ni porque sea ungido por el Señor para ser rey, no es por eso. O sea, ahí no dice tampoco es que yo vengo porque yo soy el ungido de Dios. Yo no soy el ungido, entonces yo soy el nuevo rey. ¿Cómo les parece, señor Filisteo? ¿Usted imagina? Ahí se le viene Saúl encima, porque Saúl estaba sano. O sea, Saúl ya sabía que lo iban a destituir, pero no sabía quién era. Sí, él se lo sospecha más adelante y es por eso empieza la persecución, porque sospecha que este hombre es ungido de Dios. Bueno, avanzamos entendiendo el carácter de David y él estaba siendo mudado. Mire que él ya no era el niño que ungieron allá chiquitín que estaba con las ovejas. Tampoco era ese muchacho más grandecito que fue a tocarle el arpa a Saúl. Ahorita estaba como guerrero frente a un ejército. Decir, mire cómo había cambiado su carácter. Si lo ven? Si, ya iba a decir si lo pillan, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Cómo cambia su carácter? Y cambia en la expresión y la fuerza, más no en la esencia. Porque él seguía siendo el chico humilde y seguía siendo el chico amoroso y seguía siendo el chico que servía y que se despojaba de sí mismo. Porque pasa más adelante que él le prometen a la hija, ¿no? Y ustedes van a leer que eso es hermoso. Miren el 18, vámonos al 18 para avanzar. Capítulo 18, 18, 18, 18. A él le habían dicho que le iban a prometer la hija, ¿no? Del rey. Entonces el rey le dijo, al que venza a ese filisteo le doy mi muchacha. Los negocios que hacían con las mujeres, ¿sí? Ay Dios, ay Dios, ¿sí? Dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Él ya era el ungido, ¿no? Ella era el ungido y decía, ¿quién soy yo para que usted me dé su hija? O no sé si es que la hija era feíta y él dijo, no, yo con esta no me caso, ¿sí? No sé, ¿sí? Pero dije, ¿quién soy yo? Él ni siquiera reclamó su premio, ni siquiera reclamó su recompensa. Y además ser hijo de casarse con la hija del rey era heredar todo lo del rey. Pero dice, no, ¿quién soy yo? Y después dice en el 21, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Pero mire el pensamiento de Saúl, ese sí es mucho tremendo, ¿no? ¿Él acaso quería el yerno? Él no quería yerno. Él quería uno primero que lo salvara de los filisteos, o sea, siempre mandándolo al paredón. Y segundo, él ya había visto que David tenía gracia delante de todos. Entonces, ¿qué dijo? Pues matémoslo. Y entonces lo mandaba para que lo mataran. Pero como él tenía gracia delante de Dios, pues ¿qué hacía? Pues iba y mataba a filisteos y volvía sanito y salvito. Sí, y eso enojaba a Saúl. En el 26, no, espérenme que esta no es. En el 23, dice, y los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y en ninguna estima? Pobre y en ninguna estima.
Pues ahí no habían visiones en David. No habían visión. Ahora, algunos de ustedes, caballeros, le hubieran dicho, usted se va a casar con la hija del rey. Usted no corre con el rey, ¿cómo se llama el rey de aquí? El rey Carlos III. Corre, porque usted dice, uy, no, tanta plata, tantos reinos, tantos territorios, corre a casarse. Pero este dijo, no, yo no me caso porque yo no, yo soy pobre, no tengo adote. ¿Cómo va a pagarle la dote al rey? Yo no tengo. Y así va transcurriendo la vida de David y nos encontramos con que David, pues obviamente le estaban tendiendo una trampa. Querían matarlo. Ya Saúl se había pillado que en él había algo diferente, que Dios tenía gracia, lo había visto con gracia sobre su ser, por lo que él era. Entonces empieza, pues ya ustedes leerán la historia, pues no les hice toda la tarea, pero sí empezarán a ver cómo Saúl empieza a perseguirlo. Primero no le da la hija, primero le iba a dar la mayor, pero la mayor, es decir, la menor, la siguiente hija le dijo, no, yo estoy enamorada de David, papá. Entonces le dijo, ah, bueno. Entonces le dio la mayor a otro y a la segunda hija se la iba a entregar a David. Pero después dijo, no, yo ya no se la voy a entregar, se la voy a entregar a otro y se la entregó a otro. Eh, lo mandó, bueno, adelante para que lo mataron y vemos en David un hombre paciente, paciente porque cuando se encontraba con Saúl o cuando Saúl lo iba a mandar a matar, decía, pero, o sea, yo no quiero hacerte ningún mal, ¿por qué me persigues? Nunca lo enfrentó, nunca se fue a matarlo. Y él tenía cómo, o sea, él tenía la capacidad y seguramente que si lo hubiera dicho a Dios, muy probablemente Dios sí diga, mate ese muchacho de una vez, pero no, pero no, él simplemente decidió huir de Saúl, huir de ahí. Cuando uno tiene un corazón conforme al de Dios, todos le aman. ¿Quiénes le amaban? Todos. Su familia, sus amigos. Imagínense, Jonathan, el hijo de Saúl, lo amaba. Era un mejor amigo, su partner. Él lo amaba. Y además intentó, le avisó cuando el papá lo iba a matar, le avisó para que se fuera. Le dijo, vaya, pierde aquí porque lo van a matar. Lo amaba a su familia, a pesar de que lo menospreciaban, pues igual estaban allí. Su esposa, él después se casa con una y es cuando empieza su historia de amor con David, ¿sí? Y es que él se casa con una, luego se va a pedir comida porque ellos estaban huyendo, tienen hambre y se encuentran en territorios de un señor que se llama Nabal y les va y le pide comida y Nabal les dice que no. Y se enfurece y se viene con 400 hombres a matar a Nabal y al que se le atravesara porque tenía hambre. Y un hombre con hambre, yo creo que estoy como dice el rezo, estoy que mato y como el muerto, ¿sí? Y se le aparece a Abigail en el camino y dice, no, venga, yo le traje estas ovejas, estos pancitos, no sé qué, para que calme el hambre. Y este señor no le haga caso, no le haga caso que es que él es así. Y finalmente lo salva. ¿Cómo? Sí, Abigail, la esposa de Nabal. Pero cuando muere, parece ser que de un infarto Nabal, entonces Davidcito dice, ah, yo quiero esa muchacha para mí, y se la trae. Ya tenía esposa, y se trae a Abigail, ¿sí? Cuando uno tiene conforme el corazón, conforme a Dios, se van a levantar enemigos, a perseguirte, ¿sí? Y ahí es cuando te van a poner obstáculos para que tú no llegues a cumplir el propósito que Dios quiere. Pero debemos ser pacientes, debemos tener certeza de lo que Dios nos dio, porque hay cosas que pronto imaginamos que Dios nos dio y resulta que no era eso.
Para eso hay que conocer a Dios. Es en un relacionamiento personal, porque no podemos decir es porque está escrito en la Biblia, eso es para mí. Amén. Sino que también yo debo de saber qué es específicamente para mí, qué es lo llamado específicamente para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga específicamente en ese momento de la vida y que yo soy la persona que lo tengo que hacer. Eso yo solo lo puedo entender cuando entiendo que me relaciono con Dios porque Él me lo dice, no porque me lo diga la pastora a través de una profecía. ¿Sí? No a través de los pastores, no a través, sí, amén, porque ellos son instrumento de Dios. Pero cuando yo estoy que busque al pastor y que busque a la profeta y que busque, es porque yo no he entendido cómo es que Dios me habla a mí. Y es porque si yo no lo entiendo, es porque yo no me relaciono con Él. Mire lo que pasó ahorita. Yo me pillé toda la acción. Está en la alabanza. Y es la que los niños estaban arriba, los hijos de Josué y Estefano. Y entonces suena un alarido así. Y estaba aquí Stephanie, que eso solo lo saben las mamás. Y ella dice, ese llanto es de frustración o algo así dijo. Y salió y se fue. Pues claro, la niña había quedado encerrada en un cuarto. ¿Cómo sabe Stephanie eso si no conoce a su hija? Se fue y claro, la niña bajó. Mire cómo es la relación con Dios. Eso es una cuestión tan hermosa que la niña baja en los brazos de Stephanie tranquila, porque ya estaba con su mamá. Ya había pasado el momento de angustia. Ya estaba en los brazos de papá. Y en este caso, en los brazos de mamá. Y entonces Stephanie baja y dice, no, es que hay unos tipos de angustia, de llanto de ella, ¿no? Y entonces que cuando llora así, es tal cosa, y que cuando llora así, es tal otra. Y dígame, las mamás no levantan la mano si saben eso, que eso es así. Saben que eso es así. Dios sabe también. Dios sabe también. Si tú escuchas frecuentemente la voz de tu padre, es porque tú te estás relacionando con él y usted sabe cuándo está enojado, cuándo está hablando tal cosa o tal otra. ¿Cuándo quiere eso para usted o cuándo hay que esperar? Cuando no estás listo para ser rey y recibir lo que quieres. Y mire que con eso termino para que oremos. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús vino a servir. Esperó los tiempos. Solo empezó hasta cuando tenía 30 años su ministerio. Mire, coincidencias. Era humilde, era cercano con todos los pecadores. Se fue donde la adúltera, se fue donde el soldado, se fue donde la samaritana, andaba con el leproso, con todos los menospreciados, allá se iba Jesús. No menospreció su llamado y fue duro ese llamado. No lo menospreció, ni a su misión, ni lo que tenía que cumplir. Y tampoco menospreció a los otros. Jesús pues cumplió un poco esto que ya hemos estudiado en David. Hay muchas cosas, muchachos, para rescatar de la personalidad de David. A mí me encanta cuando estudio la Biblia es ver los personajes. Entonces yo me dedico a estudiar los personajes. Y pues por ser psicóloga me queda muy fácil encontrar su personalidad de alguna manera cuando extraigo lo que dice y puedo entender allí qué es lo que quieren, lo que está diciendo y lo que está narrando. Qué bueno que ustedes puedan seguir estudiando a David, porque de ahí en adelante pasan muchas cosas que van a encontrar porque Dios realmente tenía certeza de que este hombre tenía que ser el rey.
Y cuando dice conforme al corazón de Dios, no es que fuera un corazón como el de Dios. Ninguno de nosotros tiene ese nivel. Pero sí que Dios, un corazón que Dios buscaba. Por ahí una teoría dice, lo que quería decir Dios allí era que estaba buscando un corazón para ser el rey de Israel. Y encontró en David esas características. Si lo vemos en el orden de las mujeres, pues miremos a María. Cuando Dios eligió a María para llevar el Salvador en su vientre, encontró en ella unas características para hacerlo, o como lo hizo con Esther, o como lo hizo con Ruth. Escogió de lo vil y lo menos preciado. Cuando ustedes leen después a David, van a ver un hombre que transforma su discurso. Lo vemos en Pedro, Pedro mal hablado, que andaba con cuchillo, medio pandillero él, ¿sí? Y después usted lo lee después y usted ve la propiedad con la que habla. Eso es un corazón que ha permitido una transformación del Señor. Porque abundancia del corazón, ¿cómo es? Eso, muy bien. Con ojos cerramos, vamos a ponernos en pie para orar. Y si esta palabra ha tocado en su alma, si le ha hablado en algún aspecto, si usted dice el checklist en esta X está buena, está buena, está buena, está X, ¿sí? Entonces, ponga hacia allí usted en un tiempo de oración con el Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Examíname, dice, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. Entonces, mira ahí en su lista, conforme a la lista, usted dígale, Señor, aquí me falta, aquí te he fallado, aquí tengo que dejar que sigas operando y sigas mostrando si hay maldad en mi corazón. Permite ese trabajo. Mire que no por nada Dios nos está invitando a soltar ese viejo hombre, soltar esa vieja naturaleza, a despojarnos, porque necesita, este es el tiempo, ya estamos a puertas de que Jesús venga y de que su iglesia esté preparada. No tome esto ni como la prédica de hace 8 días como un regaño, ni esta, ni las que vienen, no la tome así. Tómenla como una preparación, como que Dios está diciendo, esto es lo que quiero. Como una sana advertencia, dice Luisito. Bueno, Señor, estamos aquí, Padre Santo, dándote gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por habernos tenido en cuenta, Señor. En medio de lo vil o lo menospreciado de nuestras vidas, Señor, tú nos has tenido en cuenta. Allí es donde está usted, órele al Señor, órele y póngase a cuentas. Pídale a Dios que le continúe mostrando, que siga trabajando en su alma y en su corazón. ¿Sabe? Dios le ama. Y le ama tanto o nos ama tanto que permite que podamos aún confrontarnos. Amén. Sea Luisito, para los que no escuchan allí en cámara, que siente una voz que dice que renueve el espíritu de la mente. Yo creo que sí, eso es del Señor. Es un tiempo de renovar el corazón, es un tiempo de renovar la mente. Yo creo que Dios viene a limpiarnos de maldad, de esquemas,
de religiosidad. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Te pedimos perdón si tenemos heridas que no han sanado porque no hemos permitido que sanen, Señor. Yo te pido por mis hermanos hoy, Señor, para que sea tu espíritu, así como vino el espíritu de Jehová sobre David, hoy venga sobre mis hermanos. Ayúdalos a crecer, ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a encontrar identidad en ti. Ayúdanos a entender por qué pasan las cosas, Señor, por qué detienes algunos proyectos, por qué detienes algunas cosas que estamos intentando hacer en nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a entender por qué no confiamos lo suficientemente en ti, Señor. Y creemos que tenemos que ayudarte, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estás sanando heridas, Señor. Yo veo que hay corazones heridos, oh Dios. Yo veo corazones que sangran, Señor. Y otros que ya van sellando las heridas y se van armando las cicatrices, Señor. Yo veo, Señor, corazones vacíos, Señor, y que se intentan llenar con objetos, con personas, con cosas, haciendo cosas. Yo veo, Señor, personas que tratan de ser, de hacer y de hacer y de hacer, Señor, pero que no se permiten ser en ti, Señor, y que no permiten que tú hagas a través de ellos, Señor. Yo veo, Señor, argumentos, Señor, en nuestra mente, temores, oh Dios. Yo veo temor en el corazón, Señor, temor en la mente. Te pido que quites todo temor porque el perfecto amor echa fuera el temor y tú nos amas, Señor. Así como amaste a David, Señor, así como lo observabas en medio de sus ovejas, Señor, allá solo, oh Dios, muy probablemente con su criado, pero él allá estaba, Señor, honrándote y alabándote, y aun cuando fue rey, Señor, no dejó de adorarte, no dejó de alabarte, Señor, no dejes que cuando se cumpla el propósito, los sueños, los proyectos, esto nos aparte de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabemos que a veces anhelamos tantas cosas, pero también sabemos que esos anhelos pueden llegar a ser nuestra perdición, Señor. Te pido que hoy hagas milagros, Señor. Yo veo que hay gente que está clamando por milagros financieros, oh Dios. Padre, si hay algo que hemos hecho mal, Señor, que nos hemos apresurado por ambiciosos o por lo que sea, Señor, perdónanos, oh Dios. Y restaura nuestras finanzas, Señor. Restaura nuestras heridas, Señor. Si nos hemos herido, Señor, con otros líderes, si nos hemos herido con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, perdónanos, Señor. Y permite perdonar, Señor, a aquel que nos ha ofendido, Dios. Tú vienes a traer libertad, Señor. Y estás quitando, Señor, los grilletes. Yo veo cómo quitas los grilletes, Señor, que no nos dejan avanzar. Las cargas pesadas, oh Dios. Padre, todo espíritu de menosprecio, Señor,
Quítalo de nuestras vidas, Señor, porque aunque el mundo nos menosprecie y nos rechace, Señor, sabemos al Dios viviente, Señor, al cual servimos, oh Dios, a Jehová de los ejércitos, como decía David. Sabemos a qué tipo de escuadrones pertenecemos, Señor. Gracias, Señor. Que este siga siendo un tiempo de adoración y de alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.